Buenas tardes, doctor. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la otitis media aguda. Somos estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud, de la carrera de Medicina, de la Cátedra de Otorrinolaringología Clínica y Quirúrgica. Los integrantes del grupo son Jimena Guanaco Tankara, mi persona Brian Wakamaita Pazzi, Jimena Jessica Intimaita Mamani, Ana Esther Guaypara Fernández y Inés Jawira Turpo. Hablaremos sobre la otitis media. ¿Qué es la otitis media aguda? Este será un proceso séptico inflamatorio del recubrimiento mucoperióstico del oído medio, en el cual epidemiológicamente esta será muy frecuente en la edad infantil, siendo el neumococo uno de los principales causas, es decir, el Streptococcus pneumoniae de un 30 al 50% de incidencia que se dará en la otitis media aguda. En la fisiopatología, todo iniciará en el revestimiento mucoperióstico del oído medio, en el cual, cuando habrá una infección de la vía aérea superior, habrá una inflamación asimismo de la trompa de Eustaquio. Como bien sabemos, la trompa de Eustaquio posee bastantes funciones, como una de ellas la protección, la aclaración de secreciones y la regulación de presiones de la atmósfera. La trompa de Eustaquio posee lo que es una reabsorción de gas de forma permanente, que cuando esta falla se va a establecer una situación de presión negativa del oído medio. Cuando hay una presión negativa en el oído medio, sucederán dos cosas. Habrá una mayor dificultad para la apertura de la trompa de Eustaquio, así como habrá una modificación en la composición del contenido aéreo del oído medio, en donde ésta creará lo que es un incremento de la presión parcial de nitrógeno, un incremento de dióxido de carbono y una disminución del oxígeno, creando así un exudado en el oído medio. Entonces, habrá una infección de la vía aérea superior, en donde éstas generarán mediadores inflamatorios que ocasionarán una inflamación de la trompa de Eustaquio, haciendo de esta una liberación de interleuquinas, en donde habrá vasodilatación y exudado y una infiltración leucocitaria, en donde habrá un aumento de la presión retrotimpánica, generando así un dolor en el oído. Manifestaciones clínicas. Primeramente tiene que empezar una infección vírica del tracto respiratorio superior que tras la instauración de esta sintomatología, que es el catarro, empieza lo que es el cuadro de otodinia progresiva, el cual este tiene características como ser punzátil, tiene hipoacusia, que refiere el paciente, y acúfenos debido a que se encuentra líquido en la caja timpánica. Además, la temperatura corporal se eleva a un 40 grados por ciento en edad infantil. Si la presión de la caja timpánica continúa, puede llegar a ocasionar una ruptura o perforación de la membrana timpánica, que por estar debilitada esta misma. Cuando se produce la perforación, sale lo que es el material purulento, que puede estar acompañado por escasa cantidad de sangre. Al salir este contenido va a ceder la autodinia y también la fiebre. La sintomatología puede aparecer en cualquier momento de la evolución y puede detenerse, pero puede volver a aparecer dentro de cuánto tiempo o dentro de unos cuantos días. Se ha demostrado que cuando se produce una afectación del oído interno, que concluye en una pérdida sensorial. Esto es debido a que ingresan microorganismos patógenos a la ventana oval, por el cual se produce esta pérdida sensorial. Tenemos una clasificación de la clínica, que en primer nivel está la presentación clínica, que es el sufrimiento clásico, el cual indiqué ya anteriormente. El segundo nivel es cuando se produce un trastorno del ánimo del paciente. Y el tercer nivel, el cual es considerado el más débil, son niños que van a producir un cambio mínimo en sus hábitos del día a día. En la exploración física vamos a realizar primeramente la afectación del estado general. También vamos a pasar a la otoscopía, el cual es nuestra principal exploración física del oído. En la membrana timpánica nosotros vamos a tener un enrojecimiento de la membrana timpánica o derrame de la caja timpánica, que puede llegar a producirse por la protusión del cuadrante posterosuperior de la membrana timpánica. También podemos observar una perforación timpánica y muchas veces o pocas veces también el contenido de aspecto purulento. Tenemos ahí un cuadro de la escala del nivel de otoscopia que se puede desarrollar.
Pero también tenemos un nivel facial en donde los padres están muy bien indicados en los niños a cuál de las caritas puede corresponder la sintomatología de su niño y ahí establecemos una exploración física. En la audiometría puede haber una pérdida del oído como tal, pero de tipo transitorio que es de grado leve. En la evolución, la historia clínica o la historia natural de la otitis media aguda que no ha recibido un tratamiento puede llegar a solucionarse de manera espontánea en la mayoría de los casos. Si es que se produce un tratamiento o un fármaco placebo, entonces puede recuperarse hasta un 80%. La OMA en el lactante. Se sabe que la trompa de Eustaquio de los lactantes tiene una serie de diferencias importantes respecto a la trompa de Eustaquio del adulto. Por una parte, va a llegar a ser más horizontal, ya que la inclinación respecto al plano horizontal va a llegar a ser únicamente de 10 grados, mientras que del adulto va a alcanzar lo que son los 45 grados. También se trata de una trompa de Eustaquio más corta, de 20 milímetros por 40 milímetros, y una sección mayor en el istmo. Respecto a la trompa de Eustaquio de los adultos, por tratarse de una trompa de Eustaquio más horizontalizada, corta y también ancha que la del adulto, los recién nacidos van a llegar a presentar lo que es una situación más favorable para el paso de las secreciones desde la nasofaringe hacia la otitis media. Los gérmenes más implicados en este grupo de edad, como se puede observar, van a llegar a ser el Streptococcus pneumoniae y el Haemophilus influenzae, los mismos que en la otitis media aguda de niños mayores y también en adultos. Se ha establecido una serie de factores que parecen relacionarse con la aparición de la otitis media aguda. En los lactantes, como van a llegar a ser la presencia del humo de tabaco en el ambiente, las condiciones del hacinamiento, pero no obstante, entre los factores favorecedores implicados, van a llegar a ser que los lactantes destacan factores relacionados con la alimentación también. De esta forma, a la vez se ha observado que la toma de la leche en posición de decúbito supino suele parecer y favorece el paso a lo que es la otitis media, a través de la trompa de Eustaquio. También se ha comprobado que la mayor presión de negativa que se realiza en lo que son los lactantes es lo que la toma de leche en el biberón, lo que también va a favorecer al paso de la leche a la otitis media, si se compara con los recién nacidos que se alimentan con una lactancia materna. Ahora, la presentación clínica, en niños de corta edad, la sintomatología infecciosa va a llegar a ser predominante de tipo general, predominando sobre las manifestaciones locales. Se va a llegar a caracterizar principalmente por la irritabilidad, el rechazo de las tomas, el llanto persistente y los movimientos que reflejan la incomodidad. La maniobra de comprensión, que va a llegar a ser muy importante en el trago, va a realizarse de forma cuidadosa, ya que esto nos puede ayudar para establecer el diagnóstico de la otitis media aguda en estos pacientes. Pero se debe tomar en cuenta que dicha maniobra suele presentar un gran número de falsos positivos. Por lo tanto, no se debe de realizarlo con una intensidad adecuada. Como la irritabilidad del niño, la falta de experiencia del clínico, se debe realizar lo que es una valoración principal. Para ello, la otoscopía del recién nacido también suele ser muy difícil de realizar en niños, también en adultos, pero para establecer un diagnóstico sí sería muy importante realizarlo. En estos casos va a llegar a ser necesario que un colaborador sujete al niño en una posición de decúbito supino para impedir la movilidad del mismo. Otras formas de otitis media aguda. Va a llegar a haber una forma que va a llegar a ser la otitis media aguda necrosante, que en esta forma de presentación va a aparecer de una forma característica lesiones inflamatorias intensas. Estas van a llegar a progresar rápidamente hacia la necrosis, por lo que se debe de considerar como un cuadro de mayor gravedad. Suelen caracterizarse por la presencia de una amplia perforación timpánica, debido a la destrucción masiva o incluso un total de la membrana timpánica. La infección no va a llegar a quedar limitada al mucoperiósteo, va a recubrir lo que es toda la estructura de la otitis media, sino también se va a propagar lo que es el hueso subyacente, provocando la aparición de una destrucción de la cadena osicular. Con la consiguiente, va a haber lo que es una hipoacusia de transmisión persistente y una osteitis mastoidea.
De la misma forma, va a llegar a ser más frecuente que se produzca lo que es una afectación del oído interno por el paso de las sustancias tóxicas hacia el interior. La otitis media aguda necrosante va a llegar a ser una forma de otitis media aguda que a menudo se va a cronificar. Clásicamente se va a llegar a asociar lo que es a cuadros de escarlatina, sarampión o también la varicela. Otro tipo de otitis media aguda va a llegar a ser la meningitis bullosa, que esta se va a llegar a tratar de un cuadro caracterizado por la aparición de una erupción vesicular en la membrana timpánica. Va a llegar a ser de una forma autolimitada y en este cuadro suele aparecer justo después de la aparición de una infección de las vías aéreas superiores. Ahora, las vesículas de la meningitis bullosa se va a llegar a caracterizar por lo que es a contener un líquido ceroso amarillento, aunque en ocasiones va a llegar a tratarse de lo que es del contenido sebemático. Cuando se sobreinfecta el contenido de estas vesículas, se convierte en purulento clínicamente caracterizado por una autodinia intensa de aparición brusca. Habitualmente, esta se va a llegar a asociar lo que es a la pérdida de la agudeza auditiva con la cesación de taponamiento óptico. En la otoscopía se van a llegar a observar vesículas características en el cuadro clínico, que van a llegar a estar situadas bajo la capa epitelial de una membrana timpánica que se va a presentar de una forma eritematosa. Dentro del tratamiento únicamente se va a llegar a realizar un tratamiento sistémico, sintomático y monitorizar lo que es la evolución del cuadro para detectar lo que es la aparición de complicaciones. Diagnóstico diferencial. Dentro de este tenemos distintas patologías que nos van a tener similar característica a la otitis media aguda, como ser el dolor de oído, que esta nos dice que puede originarse tanto de patología otológica o en patología de zonas cercanas. Para eso es muy importante la realización de la exploración física para diferenciar la procedencia del dolor mediante las maniobras. Como ser la compresión de lo que es el trago y posteriormente traccionar lo que es el pabellón auricular. Si observamos que la membrana timpánica está perforada, nos orienta al diagnóstico de la otitis media aguda, pero si está íntegra, nos descantaremos por otitis externa. También tenemos el derrame en el oído medio, que está más se padece en aquellos pacientes que tienen otitis media aguda, que va a ser muy frecuente. Tras su desaparición de la sintomatología inflamatoria, puede persistir un derrame en el oído medio. Esta situación va a ser más frecuente en aquellos pacientes con otitis media aguda de forma recidivante. Para eso tenemos la clasificación, que va a ser un derrame seroso, que esta va a ser transparente o amarillento y va a ser fácilmente aspirable tras la realización de una paracentesis, como vemos en la imagen. El derrame mucoide, que esta va a ser más espeso, de color grisáceo y puede aparecer en pacientes con un cuadro de derrame en oído medio de larga evolución. También tenemos otros tipos de derrame, que va a ser derrame purulento, hemático o mixtas. Estas se pueden conjugar. Dentro de la sintomatología de esta patología va a haber hipoacusia, autofonía, plenitud óptica, chasquidos, pinchazos. Y en la otoscopía vamos a observar una membrana timpánica translúcida que nos permita observar la presencia de un nivel hidroaéreo o burbujas de aire en el líquido contenido en el oído medio. También tenemos la mastoiditis aguda, que esta nos dice que se va a deber a un uso masivo de antibióticos para el tratamiento de la otitis media aguda, que esta puede provocar un incremento de la incidencia de mastoiditis, especialmente la otitis media aguda recurrente, dada por aquellas cepas como la aeruginosa y otros gérmenes resistentes a los antibióticos habituales. En esta mastoiditis vamos a tener tres fases. La primera es la fase de inflamación, que nos dice que no tiene clínica propia, ya que se trata en realidad de una otitis media aguda, pero afecta tanto el mucoperiósteo de la caja timpánica como el de las celdas mastoideas. En la fase 2, que es la endomastoiditis, nos dice que se caracteriza por una oclusión del orificio que comunica el antro con la caja o las celdas. Provoca una retención de lo que es las secreciones, favoreciendo así a una oteitis, que esta posteriormente puede destruir tabiques mastoideos. Y clínicamente menciona que hay dolor, malestar general, enrojecimiento de la piel retroauricular, como vemos en la imagen, y va a haber dolor a la palpación. En la tercera fase, que es la fase de la exteriorización, nos dice que va a haber una supuración que puede propagarse a distintos segmentos, como ser al conducto auditivo externo, que puede causar una fistulación, la superficie de la mastoides, que puede provocar un absceso superiósteo, la cavidad craneal, meningitis absceso, la celda petrosa, que puede ocasionar una petrocitis, o la punta del mastoides, que puede ocasionar mastoiditis de Bersot o mastoiditis de Murray. Continuando con el
vamos a tener al tratamiento, lo cual se divide en dos, de primera línea y segunda línea. En de la primera línea vamos a tener a la amoxicilina, que la cual se puede dar por 10 días. Esta sería 50 miligramos kilogramo día. También vamos a tener a la amoxicilina, que es por 10 días. Esta también llega a ser de 80 a 90 miligramos kilogramos día. Y la amoxicilina clavulánico, que esta se llega a dar por 10 días, 90 miligramos kilogramo día. Esa sería la de primera línea, la cual esta se le puede dar a pacientes que tengan un primer episodio de OMA, también en pacientes mayores de 2 años. También vamos a ver que llega a haber una resistencia de parte de la amoxicilina para la bacteria que sería el Streptococcus pneumoniae. Lo cual nos puede ayudar mucho la penicilina. También, como bien decíamos, vamos a tener al tratamiento de segunda línea, la cual sería la amoxicilina clavulánico por 10 días, 90 miligramos kilogramo día, y también vamos a tener a la ceftriaxona intramuscular por 3 días. Esta se llega a dar vía intramuscular. Esta es 50 miligramos kilogramos día. Pero en el más que todo se le debe dar el tratamiento de primera línea, ¿no? Prevención. En los últimos años se ha producido un incremento de la utilización de la vacuna conjugada del neumococo, que ha visto su efectividad muy significativa en la prevención de la neumonía y la enfermedad invasiva por neumococo. Así también su utilización de esta vacuna en la otitis media aguda provoca una disminución en la otitis media aguda supurativa, así también una disminución en la colonización nasofaringea por neumococo de los serotipos incluidos en la vacuna. También una disminución en la tasa de resistencias antibióticas y en las complicaciones de la otitis media aguda. Esta vacuna, frente a variantes no encapsuladas como la de la influencia, todavía no ha podido ser desarrollada debido a la gran heterogeneidad antigénica de estos serotipos. Igualmente, la vacuna frente a Mycoplasma catarrhalis está en fase de identificación de los antígenos que originan una inmunización adecuada. Para eso tenemos una forma de prevención de la otitis media aguda, que sería por profilaxis y tratamiento de las infecciones víricas. En el caso de la influencia, se ha demostrado que la administración de oseltamivir en pacientes con esta infección disminuye la aparición de otitis media aguda asociados a la viriasis. Otras formas de prevención consisten en la administración ya no de vacunas, pero parecen ser efectivas porque disminuyen la aparición de otitis media aguda, como es la profilaxis antibiótica en pacientes de riesgo, medidas higiénicas y ambientales que evitan las circunstancias que favorecen a la aparición de otitis media aguda. Ya, vamos a tener a la otitis aguda media recurrente. Esta se llega a nombrar como OMAR, en la cual este paciente se debe desarrollar de 3 o más episodios en OMA en un periodo de entre 6 meses o 5. Eh, para esto del OMAR, a una repetición de 4 debe quedar libre en sí en desarrollar sucesos agudos de infección. También se le debe mencionar que acá en el tratamiento no se debe considerar como el OMA, porque ya que el OMAR se llega a tratar de diferente manera. No es tan mucho, pero no llega a tener pautas diferentes. Siguiente. Ya, y eso sería todo. Gracias.